Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar a compartir pantalla. Doctor, una preguntita antes que comience la clase. Claro. Lo que avanzó el Diga. otro día solamente envió una sola imagen al grupo, eso nomás era que yo no pude entrar por tema de salud de mi abuelito y solamente vi que No. una imagen nomás al WhatsApp. Ya, hemos enviado a ver el día ese de los linfocitos, tejido epitelial ya está, el conjuntivo. Ah, sí, ya tienen toda la imagen de tejido conjuntivo, ya. Esa otra es adicional a lo que había mandado antes, ¿no? Adicional. Exacto, o sea que es una complementaria de tejido conjuntivo, ¿ya? Ahora ya ¿qué se llama? De tejido cartilaginoso todavía no les he mandado. No les he mandado todavía, les voy a mandar tras que termine la clase. Ah, ya, doctor, está bien, gracias. Es que yo no me compré el libro, pero solamente las estoy haciendo imprimir las imágenes por semana para poder estudiarlas igual. No se preocupe que Ya. las preguntas van a entrar de lo que yo nomás diga. Ya, no se Ya. preocupe. Pero el libro lo tiene, ¿no? El libro lo tiene por... No, yo no me pude comprar. No, sino que lo tiene en forma virtual en WhatsApp, ¿no? Ah, ya. Sí, está bien, doctor, gracias. Ya, de nada. Muy bien. Entonces, recapitulando lo anterior, el tejido cartilaginoso, ¿no? Ustedes saben, es un tejido totalmente avascular. Caracteriza por tener una célula que es la unidad estructural y funcional que se llama condrocito, que es el que está... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿No habíamos quedado en tejido conjuntivo? No, ya terminamos ya. Ajá, ya terminamos. ¿Ahora qué toca? Ya cartilaginoso, que ya avanzamos ya también en la anterior clase. ¿El día de ayer? Claro, ayer avanzamos solamente la práctica de tejido conjuntivo. Mostré las imágenes. Y mostramos las imágenes, exactamente. Pero la teoría del anterior miércoles, del lunes, perdón, quedamos en tejido cartilaginoso, que ya habíamos avanzado ya más o menos una tercera parte. Y el de los días sábados creo que está un poquito retrasado, ¿no? No, estamos bien, porque dijimos que íbamos a igualar la teoría con la práctica, así que ya la hemos igualado, ahora ya estamos bien. Ya tenemos suficiente teoría para haberles enseñado ayer, digamos, lo de la práctica, y el sábado vamos a terminar también. Es que ayer a mí no me toca en mi horario, y no sé si entrar o... Pero puede entrar igual, pues no hay problema, yo los acepto a todos. Ya. Yo creo que ella es del sábado y no pasa el sábado. Sí, este sábado no hubo porque la teoría estaba incompleta, porque quería terminarla para ya avanzarle lo que corresponde a la práctica. Doctor, ¿sabe cuándo comenzarán los primeros parciales? ¿En qué fecha más o menos? El 8 de noviembre. En 8 de noviembre, por ahí. Claro, normalmente entran como unos 5 capítulos más o menos al examen, y estamos por 3, faltan 2, serían como justamente cabalito, unas 2 semanas de avance más, exacto, sí, y de ahí ya vienen los parciales. Sí. Ok, gracias. No, de nada. Bien, entonces, viendo lo de tejido cartilaginoso, tejido avascular, no tiene vascularización, que se caracteriza por tener una célula que lo representa, que se llama condrocito, que es la unidad estructural y funcional, y también
se caracteriza por tener una matriz extracelular muy especializada, ¿no? Lo interesante de este tejido cartilaginoso es que los condrocitos son pequeñitos, ¿no? Son sumamente pequeños, ¿ya? Directamente, aparte de ser, y mejor dicho, en vez de pequeños, la palabra sería son pocos. Son muy pocos, digamos, cerca de un 95% es matriz extracelular, que es esto que están viendo ustedes acá, 95%, y un 5% solamente son estas células que son los condrocitos, ¿no? Células grandes, con un núcleo central, ¿no? Que parece un ojo, le decía, como el ojo de Homero Simpson, ¿ya? Y bueno, según su matriz extracelular, se lo subclasifica este tejido cartilaginoso y se los divide en tres: tejido cartilaginoso hialino, ¿no? Tejido cartilaginoso elástico y tejido cartilaginoso fibroso. O sea, son tres cartílagos: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. Lo que más habla este libro y más hace, hay más teoría, es sobre el cartílago hialino, ¿no? El cartílago elástico y el fibroso tienen sus particularidades que las vamos a decir más adelante. Entonces, como cartílago hialino, ahí ustedes ya también les dije de dónde viene, del griego hialos, que significa vidrio, ¿no? ¿Por qué? Porque al vivo, digamos, el cartílago hialino es totalmente transparente, ¿no? Así como el vidrio. Y directamente es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es un cartílago hialino, donde vemos la matriz extracelular y a los condrocitos, ¿no? Y justamente aquí, digamos, donde hay un condrocito, a ese lugar se le denomina laguna o condroplasto, que es el lugar donde se ubica un condrocito, ¿no? Bien, quedamos en que la matriz del cartílago hialino también tiene tres clases de moléculas, ¿no? Que son las moléculas de colágeno, ¿ya? Que justamente se las voy a mandar, creo que eso tienen ahí les voy a mandar una fotito para que lo tengan en WhatsApp y lo vayan viendo, ¿ya? Vamos a mandarle dos fotitos interesantes que ahorita justamente estaba viendo, para que lo tengan, ¿ya? Entonces, ahí está formado, pero vamos a admitir a varios más, ¿ya? Está formado entonces esta matriz extracelular del cartílago hialino por tres clases de moléculas, ¿ya? Aquí dice tres clases de moléculas. Las moléculas de colágeno, ¿ya? Y el colágeno es una proteína principal de la matriz del cartílago, ¿no? Y cuáles son, digamos, los colágenos que normalmente se encuentran, ¿ya? Directamente tenemos ahí el colágeno tipo 2 con número romano, ¿ya? Ya lo tienen eso en lo que le he mandado ahorita a su WhatsApp, colágeno tipo 2, ¿ya? Tiene el colágeno tipo 9, colágeno tipo 11, colágeno tipo 10, todo con número romano, ¿ya? Colágeno tipo 6, ¿ya? A todos estos colágenos se los llama colágeno condro específico. Condro viene de cartílago, entonces son colágenos que solamente lo encontramos formando parte del cartílago, ¿ya? Y a eso se llama colágeno condro específico, de ahí viene su nombre, ¿no? Bien, esa es una de las moléculas, digamos, que tiene, las moléculas de colágeno que tiene este cartílago, y también está formado por los proteoglucanos. Los proteoglucanos, que ya lo hemos visto en el anterior capítulo de tejido conjuntivo, ya, estas son proteínas obviamente no colágenas, ¿no? Los
Ya saben ustedes, les dije que se aprendan nombres, son nombres nuevos, son nombres medio complicados, ¿no? Que son los proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos. Ya se les va a entrar, digamos, a eso, si lo van a... Estos proteoglucanos, ¿ya? La sustancia fundamental del cartílago hialino contiene 3 clases de glucosaminoglucanos, ¿ya? Hialuronano, condroitinsulfato, queratansulfato, que eso se los mostré, digamos, en el anterior capítulo también, ¿ya? Cuáles son los glucosaminoglucanos. Resumiendo, ¿qué es lo que quiero que sepan de los proteoglucanos? Que el proteoglucano característico y más importante del cartílago hialino es el agrecano, ¿ya? No se olviden de eso, agrecano. El agrecano es el proteoglucano más importante, ¿ya? Del cartílago hialino, ¿no? Que es el que le da las propiedades físicas, ¿ya? Al cartílago, es decir, la dureza le da los proteoglucanos, esa consistencia firme le da el proteoglucano, ¿ya? Es importante ver esa característica. Luego vienen las proteínas, las glucoproteínas multiadhesivas, ¿no? Son obviamente proteínas no colágenas, ¿ya? Y de estos, principalmente, que actúan directamente con los condrocitos y la matriz, ¿no? Tienen un valor como marcador de recambio y de la degeneración del cartílago. Son ejemplos de esto, es la ancorina C2, ¿no? Que ya se los mandé justamente en esa foto que les he mandado, ¿ya? Y también tenemos la tenacina y la fibronectina, ¿ya? Estas son las glucoproteínas multiadhesivas del cartílago hialino, ¿ya? Bien, hay una fotito que justamente la tienen ustedes ahí en su WhatsApp. Creo que yo no tengo una fotito como para explicarles eso, pero nos podemos ir directamente a su libro, ¿ya? Ya la tienen ustedes ahí en el WhatsApp, ¿no? Para que lo veamos. Entonces este libro lo tienen ustedes, ¿no? Tranquilamente ustedes lo pueden, creo que es un poquito medio incómodo sí tenerlo por vía virtual, pero obviamente otra cosa es mejor tenerlo que no tenerlo, digamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo el anterior capítulo, que es el tejido epitelial. Ya, el tejido epitelial, vamos a irnos más rápido. Muy rápido. Bien, vamos a verlo más o menos por acá. Este es el libro de Ross Paulina. Bien. Está en el capítulo está un poquito más atrás. En el libro de Ross Paulina, autor, está en la página 210. 210, ya, me voy para allá. Aquí en mi libro está eso, no sé, ahí. Debe estar igual, son similares. A ver, aquí 206, tejido conjuntivo. Esto ya lo hemos visto. El tejido conjuntivo directamente
Y ya estamos entrando al tejido cartilaginoso. Mi caramba, no responde. Dice, ahorita va a responder. Bueno, vamos a ir explicando. Vamos a explicar principalmente hay un gráfico que está, ahorita va a aparecer, que es justamente la composición molecular del cartílago, ¿ya? Cómo está compuesto el cartílago. Entonces hay un cuadrito, ¿ya? Ahí que tienen ustedes en su libro. Ya aquí estamos, ya estamos entrando, estamos en la 211 ya. Y justamente ya estamos en el capítulo de tejido cartilaginoso, ¿ya? Continuando, seguimos ya estamos terminando, ¿sí? El ligamento, son los ligamentos que ya lo hemos visto, que es el tejido conjuntivo denso, modelado o también llamado regular. Aquí hay más gráfico y aquí tejido cartilaginoso. Perfecto, aquí está la lámina que le estaba mostrando y este es el gráfico, ¿ya? Este gráfico es muy bonito, ya que les explica principalmente acá es la composición del tejido cartilaginoso, ¿ya? Bien, dentro de la composición del tejido cartilaginoso, ¿ya? Fíjense ustedes, este es un esquema de la composición del cartílago. Las células que corresponden, digamos, que son los condrocitos, normalmente es un 3 a 5%, como les dije. Este gráfico yo se lo mandé por WhatsApp también, una fotito. Del 3 al 5%, ¿ya? Las glucoproteínas multiadhesivas son un 5%, ¿ya? Los proteoglucanos, les dije que el proteoglucano más importante es el agrecano, ¿no? Que es el que le da las propiedades físicas de la dureza, la consistencia al cartílago, solo es un 9%, ¿ya? Y el colágeno es un 15%. Pero fíjense que este colágeno a la vez se va a subdividir, ¿no? Lo dividen acá justamente, solamente al colágeno lo dividen. Y colocan ya directamente a este colágeno a los que ya les voy dictando, los colágenos condroespecíficos. El 3, ¿no? El 6, el 10, el 12, el 14, el 9, el 11 y aquí el número 2. Todos estos son los colágenos condroespecíficos, ¿ya? Colágeno condroespecífico, ¿no? Que son los componentes de la parte de moléculas de colágeno del cartílago. Entonces, un cartílago está compuesto por células, 3 a 5%, que son los condrocitos, ¿no? Luego tienen las glucoproteínas multiadhesivas, un 5%, y dentro de esas glucoproteínas multiadhesivas ya les dije, ¿no? La ancorina C2 está aquí, y la tenasina y la fibronectina, ¿ya? En este 5%. Los proteoglucanos, un 9%, ¿y cuál es el proteoglucano? El agrecano. Y los colágenos condroespecíficos son todos estos que ya hemos visto acá. Y fíjense acá abajo, agua intercelular, un 60-80%. El que forma más parte del cartílago es el agua. Por eso que los problemas degenerativos, más que todo, es porque el cartílago se deshidrata. Esta agua se va perdiendo por degeneración, ¿no? Se va degenerando y no puede seguir captando agua, digamos, el cartílago, ¿no? Se va perdiendo. ¿Ah? Y aquí, por ejemplo, esta es una correlación clínica, ¿no? De la osteoartritis, por ejemplo, ¿ya? Es una artropatía, que significa que es una enfermedad de la articulación que es degenerativa, que es uno de los tipos de enfermedad articular más frecuente. ¿Cuál es la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad degenerativa donde el cartílago se va perdiendo. Ya saben ustedes que el cartílago es la almohada entre un hueso con otro hueso, y si no hay esa almohada, ya, entonces se choca hueso contra hueso, y el hueso, cuando se choca con otro hueso, y si están obviamente vivos los dos todavía dentro del humano o de cualquier animal o ser vivo que tengan hueso, que sean vertebrados, se sueldan. Cuando está hueso con hueso se suelda. Entonces, al soldarse, como toda soldadura,
pierde movimiento y ya no van a mover ya a todos a los lados donde se movía esa articulación, se queda en un solo movimiento. Y cuando ustedes quieren hacer el movimiento contrario, quieren hacer algún otro movimiento, pues les va a costar mucho y van a sentir mucho dolor. Entonces, las articulaciones, por ejemplo, que normalmente sufre el humano de esta osteoartrosis son principalmente las articulaciones de las rodillas, ¿ya? Que se llega a perder los cartílagos que están dentro de esa articulación de la rodilla y se llega a chocar hueso contra hueso y eso duele, pero mucho, mucho, mucho. Y cómo se llega a formar, digamos, cómo se llega a perder el cartílago con el pasar del tiempo, es una de las causas, ¿no? Como degeneración de acuerdo a los años, y otra es de acuerdo al sobrepeso. Si ustedes tienen, digamos, un sobrepeso, que ustedes tengan, supónganse, normalmente uno tiene que tener los kilos de acuerdo a su estatura. Si miden 1,70, pues lo máximo que tienen que pesar es 70 kilos. Eso es como una regla, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes pesan más de 70 kilos, digamos, pesan 90 kilos, pues ustedes están con un sobrepeso de 20 kilos encima. Y eso es como si andaran con una mochila de 20 kilos todos los días. Y con eso suben grada, andan, corren, hacen deporte, hacen todo. Entonces el cartílago normalmente está hecho para un peso de 70 kilos según su estatura de ustedes. Pero ustedes pues tienen un sobrepeso. Entonces eso aprieta, presiona más el cartílago y se va degenerando más fácilmente los cartílagos que están expuestos, digamos, al sobrepeso o al peso del cuerpo. Normalmente son los de las rodillas y obviamente los cartílagos de la columna vertebral, ¿ya? Y bueno, causa bastante dolor eso, ¿no? Ya. Es una correlación clínica, ¿no? De la famosa osteoartritis. Claro que hay otros fenómenos más, digamos, ¿no? Aquí dice que la mayoría de las personas muestra algún indicio de esta enfermedad a los 65 años. Normalmente ocurre como que a esta edad, ¿ya? La degeneración cronológica según los años, pero puede ser antes por el sobrepeso. La osteoartritis se caracteriza por dolores articulares crónicos, ¿no? De diversos grados. Hay diversos grados de deformidad en las articulaciones también. ¿Por qué? Porque el cartílago se va destruyendo. Entonces, como el hueso se va soldando, al soldarse el hueso contra hueso, pues eso uno deforma la articulación y eso se ve en las articulaciones de la mano principalmente, ¿no? Obviamente que hay otros factores, digamos, que causan esto, la misma inflamación, ya liberan estos factores que también ayuda a que haya más inflamación y más degeneración todavía, ¿no? Bien. Entonces, ya saben esos componentes del cartílago, ya saben cuáles son los componentes condroespecíficos, ¿ya? Ahora vamos a ir a hablar de, aquí por ejemplo hay otro cartílago, ya después lo vamos a ver esto. Lo vamos a ir a lo que tenemos acá. Esta misma fotografía también la estábamos viendo ahí. Esto es lo que le explicaba yo ayer en la práctica, ¿no? Acá tenemos un cartílago hialino que está teñido con esa tinción de hematoxilina y eosina, donde todo lo que es basófilo, como el núcleo y muchas otras estructuras, se tiñen de color azul y lo otro de color rosado, ¿ya? Aquí el cartílago, fíjense ustedes, tenemos acá a los condrocitos, ¿ya? Que son estas células redondas. Acá tenemos a los condroblastos, que son células más alargadas. Y acá tenemos el famoso pericondrio, ¿no? Que ya les expliqué también el pericondrio, que se lo voy a volver a explicar también, ¿ya? Vamos a ir quedando esto. Los condrocitos son células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular. Es decir, si son pocos, los condrocitos son indispensables para que haya toda esta matriz extracelular y sabemos cuál es la composición de la matriz extracelular porque ya la hemos
ya la hemos dicho, que están compuestos por esas moléculas, moléculas, esas tres tipos de moléculas, las moléculas de colágeno, condroespecífico, por los proteoglucanos y por los glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos. Entonces ya saben ustedes cuál es la composición. Y el condrocito es el que produce todo eso, ¿no? Llega a sintetizar todo eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el condrocito? En el cartílago hialino dice, los condrocitos se distribuyen solos, es decir, están así, solitos como este, ¿ya? O también están en grupos o cúmulos, ¿ya? Que son grupos isógenos, ¿ya? Le explicaba eso en la teoría. ¿Cuáles son esos grupos? Por ejemplo, acá hay un grupo de 2, acá hay un grupo de 4, acá hay un grupo de 4 también, acá hay un grupo de 4 también, ¿no? Estos grupos, ¿ya? Se llaman grupos isógenos, ¿ya? Significa que son células que se acaban de dividir, ¿ya? Entonces, en un tejido cartilaginoso, ustedes van a ver al condrocito solo o también agrupado. Y cuando se agrupan, se llaman grupos isógenos, ¿ya? Entonces, conforme sintetizan o producen matriz, se los va rodeando, los condrocitos producidos por la división celular se dispersan y también segregan metaloproteinasa, que son enzimas que degradan la matriz cartilaginosa para permitir que las células se expandan y se reubiquen dentro de un grupo isógeno en crecimiento. Es decir, que cuando se forma el grupo isógeno, ¿ya? Los condrocitos ya directamente tienen una enzima que van a hacer que esta sustancia, digamos, gelatinosa que está alrededor, se vuelva más líquida y se pueda dispersar ya después solitos ellos para luego dar lugar a que se vaya formando otro grupo isógeno, ¿no? Bien, los componentes de la sustancia fundamental de la matriz del cartílago hialino no están distribuidos en forma uniforme. ¿Qué significa eso? ¿Ya? La matriz extracelular tiene una sustancia fundamental. La composición de la sustancia fundamental es la misma que hemos dicho. Está formado por las moléculas igual que la matriz extracelular, por las moléculas de colágeno, por los proteoglucanos y obviamente los glucoproteínas multiadhesivas que hemos dicho anteriormente, ¿ya? Esta sustancia fundamental que estamos viendo acá, o esta matriz, fíjense ustedes, así a simple vista, dicen que cuando se tiñe, no se tiñe de manera uniforme. ¿Por qué hay, digamos, aquí un color más claro? ¿Por qué aquí hay un color más oscuro? ¿Por qué aquí aún es más claro? Entonces, a eso se refiere este concepto. Los componentes de la sustancia fundamental de la matriz del cartílago hialino no están distribuidos de manera uniforme, dado que los proteoglucanos del cartílago hialino poseen una concentración elevada de grupo sulfato, ¿ya? La sustancia fundamental se tiñe con colorantes básicos, con hematoxilina, ¿ya? Y con hematoxilina. En consecuencia, la basofilia y la metacromacia que se comprueban en los cortes del cartílago teñido proveen información sobre la distribución y la concentración relativa de los proteoglucanos sulfatados, ¿ya? Entonces, y da lugar a conocer las siguientes regiones. Es decir, resumiendo todo esto que está medio en chino, ¿ya? Es que cuando se tiñe el cartílago, ¿ya? Directamente la tinción no los tiñe de manera uniforme. Siempre van a haber grupos que están de un color, hay otro color, y así sucesivamente. Es lo que les dice, que no tienen un color uniforme cuando son teñidos. Y esa diferenciación de color hace, ¿ya?, que uno distinga varias regiones, ¿no? Por nada más. Entonces, ¿cuáles son esas regiones? Una de ellas es la matriz capsular o pericelular. Esto que están viendo ustedes acá. Aquí hay un condrocito. Y alrededor de este condrocito, ¿ya?, hay una tinción, hay algo más oscuro. Eso es lo que llaman matriz capsular o pericelular. Es como un anillo de matriz teñida con mayor intensidad
que está justo alrededor del condrocito. Esa es la matriz capsular o pericelular. ¿Ya? ¿Y qué otro más hay? ¿Ya? Aquí justamente es esto que están viendo acá. La matriz capsular o pericelular. Un anillo de matriz teñida con mayor intensidad que está justo alrededor del condrocito. ¿Ya? Contiene concentración más alta de proteoglucano sulfatado. ¿Ya? Eso es lo que hay. Bien, ahora vamos a seguir. Bien. Acá lo mismo, fíjense ustedes. Acá justamente todo lo que estamos hablando se lo voy a recapitular aquí. ¿Ya? Este es el condrocito. Aquí hay un condrocito, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces uno lo podemos encontrar el condrocito solo, uno de estos, aislado o agrupado como está acá. Entonces, ¿cuál es la matriz capsular? Es esta que está aquí alrededor del condrocito, o también llamada pericelular. ¿Ya? Pero aquí hay también otra matriz. Aquí dice una matriz territorial y acá dice una matriz interterritorial. Entonces, la matriz territorial es la que está alrededor, agrupando a lo que es el grupo isógeno. Entonces, está alrededor de un grupo, por dentro de un grupo isógeno. ¿Ya? Por dentro. Y aquí tenemos una matriz interterritorial, es la que está, esa matriz que está entre dos grupos isógenos. ¿Ya? Y se lo voy a mostrar aquí en esto que teníamos en el anterior gráfico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos puro condrocito. Estos son los condrocitos, ¿no? Aquí está el condrocito y aquí obviamente la matriz capsular. ¿Ya? Pero aquí vemos eso. Acá vemos el condrocito, su matriz capsular. Vemos acá un grupo isógeno. Vemos aquí alrededor lo que hay acá. Entonces esa sería la matriz territorial. ¿Ya? Y aquí está otro grupo isógeno, matriz territorial alrededor. Acá otro grupo isógeno, matriz territorial. Acá hay otro, fíjense, matriz territorial. Y entre este grupo isógeno y este grupo isógeno, aquí hay otro tipo de matriz, hay otra coloración más clara. Entonces esta es la matriz interterritorial, la que está entre los grupos isógenos. La matriz territorial es la que está tiñendo a un grupo a un grupo isógeno, y la matriz capsular es la que está solo alrededor de un solo condrocito. ¿Ya? Es por eso que no se tiñe de manera uniforme esta matriz. Y aquí está resumido esquemáticamente, ¿no? Matriz pericelular o capsular, matriz territorial y la matriz interterritorial. Y esto que estamos viendo acá, este grupo de 4, se llama grupo isógeno. ¿Ya? Si ustedes quieren ver aquí, digamos, con mayor detalle, aquí se observa glucógeno en el condrocito, aquí tiene lípidos el condrocito y acá están los retículos endoplásmicos rugosos del condrocito y su núcleo, ¿no? Y aquí están una red de colágenos tipo 4. ¿Ya? Esos son los componentes entonces de la matriz territorial. Ahí aquí están, teóricamente. ¿Ya? Matriz territorial, una región que está un poco más alejada de la vecindad inmediata de los condrocitos, rodea al grupo isógeno y contiene una red de distribución aleatoria de fibrilas de colágeno tipo 2, con cantidades menores de colágeno de tipo 9. ¿Ya? Y la matriz interterritorial, una región que rodea la matriz territorial y ocupa el espacio entre los grupos de los condrocitos, más que todo entre los grupos isógenos. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra cosa más podemos decir del cartílago hialino? El cartílago hialino provee un molde para el esqueleto del desarrollo del feto. Ustedes saben, ya les expliqué en la anterior clase, cuando estamos nosotros formándonos en el útero de nuestra madre, pues directamente
todo lo que ahora, a esta edad que tenemos ahora, es hueso, pues antes era cartílago, principalmente todo lo que es la columna vertebral y los miembros superiores e inferiores, ¿ya? Entonces, ese molde de cartílago es el que sirve para que después se convierta en hueso. A eso se llama osificación endocondral, es decir, que el cartílago se vuelve hueso a partir de cartílago, ¿no? Hay otra osificación que se llama intramembranosa, que la vamos a ver más adelante en el tejido óseo, que es cuando se vuelve hueso por otro mecanismo totalmente distinto al del cartílago, sino es por un estímulo de una célula madre totipotencial, ¿ya? Bien, nosotros hemos dicho que también en la clase práctica y la teórica que el cartílago directamente se lesiona muy fácilmente, ¿no? Y cuando se lesiona, pues en la manera de sanar, pues ya no sana de una manera beneficiosa, sino que se lesiona y obviamente ya ese cartílago se va degenerando, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene el cartílago, ¿ya? Un tejido conjuntivo adherido con firmeza es el pericondrio que rodea el cartílago hialino. Esto es lo que yo quiero que ya les expliqué en la anterior clase también, en un gráfico se los voy a mostrar de nuevo. El pericondrio es un tejido conjuntivo denso compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos. En muchos aspectos el pericondrio se parece a la cápsula que rodea las glándulas y otros órganos, ¿no? También funciona como una fuente de células cartilaginosas nuevas. Cuando hay crecimiento activo, el pericondrio se presenta dividido en una capa interna celular que da origen a células cartilaginosas nuevas y una capa externa fibrosa. Entonces, es lo que yo les explicaba a ustedes. Justamente aquí tenemos ya un gráfico de eso que le estoy diciendo. Aquí están los condrocitos, ¿no? Aquí tenemos a las células cartilaginosas nuevas, que son los condroblastos, que son más alargados, ¿ya? Y más hacia arriba, eso que vemos así, de color rosado, ¿no? Aparentemente aquí es un tejido conjuntivo, pareciera denso, modelado, ¿ya? Esto sería el pericondrio, ¿ya? Entonces, este pericondrio, como su nombre lo dice, peri, significa el prefijo peri, significa alrededor, y condro es alrededor del cartílago, ¿ya? Acá nosotros directamente vamos a ver justamente acá tenemos un ejemplo de este cartílago, que es lo que le explicaba en la anterior clase. Acá tenemos un corte de un bronquio, ¿ya? Y aquí dentro tenemos el cartílago. Fíjense cómo se observan esas células cartilaginosas. Por eso les decía, son células grandes, parecidas a los ojos de Homero Simpson, ¿ya? Y aquí tenemos, obviamente, aquí se observa, digamos, la matriz capsular, ¿no? Acá se observa en el grupo isógeno, lo que encierra y engloba es la matriz territorial, y lo que está aquí entre dos grupos isógenos es la matriz interterritorial, que hablábamos. Ahora, hablando del pericondrio, es esta sustancia, es esta coloración roja que está justamente, fíjense, alrededor de todo eso que estamos viendo. Todo eso se llama pericondrio, ¿ya? Que está alrededor del cartílago, que es un tejido conectivo denso. Aquí no parece ordenado, más parece tejido conectivo denso, no modelado, pero igual es un tejido conectivo denso que está alrededor del cartílago, que tiene la particularidad de producir, de formar células cartilaginosas nuevas, y se divide cuando está activo en una lámina interna, que es esta de acá, que da lugar a células cartilaginosas nuevas, que son estas que se están
apareciendo acá y que luego se van haciendo más gorditas. Primero son alargaditas como pececitos y luego se hacen más gorditas, ¿ya? Y una lámina externa que obviamente que es el tejido conjuntivo denso, y la lámina interna que es donde se desprenden las células cartilaginosas nuevas, ¿ya? Ese es el pericondrio. ¿Qué particularidad tiene el pericondrio respecto a los cartílagos que no lo tienen? Que cuando se lesiona el pericondrio, el cartílago se puede recuperar. ¿Por qué? Porque de ahí nace células cartilaginosas nuevas. Pero donde no hay pericondrio, si se lesiona el cartílago, esas células ya no se vuelven a formar, totalmente se degeneran, ¿no? Entonces, el cartílago que no tiene pericondrio es difícil que llegue a recuperar, ¿no? Entonces, directamente se degenera y ya viene la enfermedad esa que ya les mencioné antes, que es la osteoartrosis, ¿no? O osteoartritis, ¿ya? Entonces, ese es el pericondrio, ¿no? Esto que está acá. El pericondrio, ¿ya? Es un tejido conjuntivo denso, compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos, y el pericondrio se parece a una cápsula que rodea las glándulas, entonces rodea el cartílago. Entonces, es una fuente de células cartilaginosas nuevas, ¿ya? Tiene una capa interna que da origen a las células cartilaginosas nuevas y una capa externa que es totalmente fibrosa, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, aquí dice, el cartílago hialino de las superficies articulares no tiene pericondrio. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, ahorita le voy a mostrar en un gráfico dónde tenemos cartílago hialino, ya, en la anatomía. Acá este concepto interesantísimo. El cartílago hialino de las superficies articulares no tiene pericondrio. El cartílago hialino que cubre las superficies articulares, que se recibe el nombre cartílago articular, no tiene pericondrio. ¿Qué significa eso? Que si se lesiona o si se degenera, no se recupera. Y desgraciadamente ese es el cartílago que tenemos nosotros de entre todas las articulaciones que tenemos en el organismo. Es cartílago articular, donde no hay pericondrio, ¿ya? Y aquí tenemos este cuadrito que les dije a ustedes que quiero que lo estudien bien, porque de aquí van a salir muchas preguntas del examen, ¿ya? Es directamente un resumen de todo el tejido cartilaginoso. Acá están los tres cartílagos. El cartílago hialino, como lo vemos, el cartílago elástico, como lo vemos, y el cartílago fibroso. Fíjense que las células son totalmente similares. Entonces nosotros vamos a saber distinguir si nos muestran cartílago hialino, elástico y fibroso, vamos a decir, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Cartílago. No importa si dicen es hialino, no, es elástico, no, es fibroso, no. No importa que ustedes reconozcan que lo que están viendo es un condrocito, es una célula que representa al tejido cartilaginoso, o están viendo cartílago. Eso es lo que es importante que reconozcan. ¿Dónde encontramos cartílago hialino? Fíjense, acá dice su gráfico, ubicación, tejido esquelético fetal. Ya, como ya les dije antes, nosotros partimos en el vientre de nuestra madre como cartílago que después nos vamos osificando, se va volviendo hueso. Discos epifisiarios, ¿ya? ¿Dónde son los discos epifisiarios? A ver, vamos ahorita a salir de duda de muchos detalles, de muchos detalles anatómicos, ¿ya? A ver, vamos a ver, aquí vamos a salir de duda de muchos detalles anatómicos. ¿Quién me dice dónde están los discos epifisiarios? Bien, yo les voy a explicar, cuando estemos obviamente en el otro capítulo, van a ver los detalles. Un hueso largo, ¿ya? Se divide en esto que están viendo ustedes acá. Esto sería, digamos, la parte superior del hueso y esto sería la parte inferior del hueso. Así es muy fácil y entendible. Pero complican la vida los anatomistas y dicen que la parte superior del hueso la vamos a denominar desde ahora en adelante epífisis, ¿ya? Epi, que está por encima, ¿ya?
Esta parte que que está en el medio entre esta parte superior y esta parte inferior se llama diáfisis, es lo que trae en el medio. Pero sin embargo complican más la cosa y dicen, donde empieza a aumentar de grosor, ya se llama metáfisis, ¿no? Entonces, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces, resumiendo, todos los huesos largos, ¿ya? Tienen un extremo superior que se llama epífisis y otro extremo inferior que también se llama epífisis. El extremo superior normalmente lo llamamos epífisis proximal. ¿Por qué? Porque se acerca al eje del cuerpo. Y el extremo inferior normalmente se la denomina epífisis distal porque se aleja al eje del cuerpo. Más complicado todavía. Lo más importante es que ustedes, quiero que sepan, ¿dónde se ubica el cartílago? En los discos epifisiarios. Entonces los discos epifisiarios es este lugar de la superficie articular del hueso. Estos son los discos epifisiarios, ¿ya? De las epífisis. Aquí tenemos el famoso cartílago articular, ¿ya? En la superficie articular de las diartrosis es lo mismo que les mostré. Cartílagos costales. Es muy fácil, entonces esos son los cartílagos de las costillas, ¿ya? Cartílagos de las cavidades nasales, de la laringe, de la tiroides, del cricoides y retinoides. Entonces, si nosotros ponemos acá, digamos, otro cartílago, por ejemplo, aquí ponemos laringe. La laringe está compuesta, todo esto que estamos viendo acá del cuello, está compuesto por cartílago. Acá está el cartílago tiroide, ¿ya? Perdón, este es el hueso ioide. Este es el cartílago tiroide. Acá está el cartílago cricoide, ¿ya? El cricoide. Y hay otros cartílagos que están por dentro. Son 6 cartílagos los que forman la laringe, ¿ya? Que las vamos a ver después del esqueleto cartilaginoso de la laringe. Cartílago tiroide. Esto que están viendo acá es la epiglotis, ¿ya? Cartílago cricoides, ¿ya? Y otros cartílagos que están por dentro de la laringe. Entonces también forma parte, ¿ya? Los cartílagos de la laringe, no todos forman parte, son cartílago hialino. Entonces aquí le está diciendo cuáles: el tiroides, el cricoides y el aritenoides, que son parte de la laringe. ¿Dónde más hay anillos traqueales? Y en los bronquios, ¿no? Entonces, a nivel de aquí, si ponemos aquí tráquea y bronquios, también eso está formado por cartílago hialino, ¿ya? Esto acá, ¿ya? La tráquea y los bronquios, ¿no? Ustedes ya saben dónde se encuentra eso. La tráquea, todos estos anillos que ven acá son cartílago hialino. Y los bronquios de igual manera son cartílago hialino. Ya están formados por cartílago hialino. ¿Ya? Muy bien. Entonces ustedes saben que eso se encuentra obviamente aquí. Siendo este cuerpo humano, pues aquí está la tráquea y aquí están los bronquios. ¿Ya? Muy bien. Función de todo esto que estamos viendo acá de este cartílago hialino. Resistente a la compresión. Provee amortiguación, superficie lisa y de baja fricción para las articulaciones, sostén estructural en el aparato respiratorio, ahí está la laringe, la tráquea, los bronquios, constituye el fundamento del desarrollo del esqueleto del feto, la osificación endocondral y el crecimiento de los huesos largos. Entonces, normalmente en los huesos largos, nosotros tenemos acá, aquí forma parte, eso más les voy a explicar. Dentro de la metáfisis vamos a poner cartílago de crecimiento. ¿Ya? El cartílago de crecimiento también está formado por cartílago hialino. ¿Y cuál es ese cartílago de crecimiento? Que todavía no se ha calcificado y todavía tiene uno esperanza de crecer. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí este huesito largo, que es este es el hueso. ¿Quién me dice qué hueso es este?
Radio. Perfecto. Nunca se van a olvidar de esto que les voy a decir. El dedo pulgar es la antena del radio. Entonces, donde ustedes tengan su dedo pulgar, ese hueso va a ser el radio. ¿Listo? Entonces, la antena del radio es su dedo pulgar. Y el dedo meñique o el dedo pequeñito es la antenita, obviamente, de este otro hueso que se llama cúbito. ¿Ya? Una vez un ayudante de anatomía, cuando lo tenía, me dijo, aquí está, hay dos lugares. Aquí hay una falange distal y una falange proximal. Entonces, radio, me decía, ¿no? Y este tiene tres, falange distal, media y proximal, cúbito. Bueno, sirve también, le dije. Perfecto. Entonces, no se olviden, donde está el dedo pulgar es la antena del radio. Ahí van a tener su hueso radio. Entonces ya ustedes se van a ubicar. ¿Dónde está su radio? Ah, caramba, donde está mi dedo pulgar está el radio. Entonces ustedes se van a ubicar dónde se golpearon. Si les duele el radio, si se golpearon con el antebrazo y les duele el lugar del hueso radio o del hueso cúbito. Ya van a saber por ver solamente la parte del dedo pulgar. Entonces fíjense que todos los huesos largos tienen aquí esta sería la epífisis y esta sería la metáfisis. ¿Ya? Esto. Y aquí se encuentra el cartílago de crecimiento. Cuando esto todavía no se ha soldado y no se forma un hueso uniforme de un solo color, significa que todavía puede crecer el humano. Si no, ya no crece más cuando esto ya se soldó. Acá, por ejemplo, en esta radiografía, vemos que todavía no se ha soldado y todavía hay este paciente tiene crecimiento todavía y esto es a nivel de la rodilla. Y aquí, obviamente, este es el hueso del muslo. ¿Cuál es el hueso del muslo? ¿Quién me dice? El fémur. El fémur, exactamente. Y acá está la tibia. Y aquí también hay un cartílago de crecimiento que no se ha soldado, ¿no? Entonces, así es como se ve que, obviamente, el que no conoce dice, caramba, doctor, se ha fracturado. No, todavía no se ha fracturado, sino que es un hueso en crecimiento. Todavía no se han soldado porque todavía hay aquí cartílago que tiene que el paciente seguir creciendo. ¿Ya? Presencia de pericondrio del cartílago hialino. Acá dice sí, tiene pericondrio, pero ¿qué dice acá la palabra esta como su examen? Excepto en el cartílago y en los discos epifisiarios. Listo, estamos. Entonces, todo lo que se lesiona a nivel del cartílago articular y disco epifisiario ya no se soluciona. Ya no va a tener funcionalidad, ese cartílago se va a degenerar. ¿Por qué? Porque no hay pericondrio en el cartílago articular. Pero sí tiene pericondrio, si nos ponemos aquí a ver esto, digamos. Sí tiene pericondrio, digamos, los cartílagos costales. Sí tiene pericondrio de las cavidades nasales. Sí tiene pericondrio de la tiroides, el cricoides, la ditenoides, los anillos traqueales, las placas catenosas bronquiales. Sí tienen pericondrio. Lo único que no tiene pericondrio son el cartílago articular y los discos epifisiarios. Entonces, por eso es que tienen que estudiarlo bien esto. Y ahí, por ejemplo, ya es otra pregunta examen, ¿no? Otra cosa acá. ¿Se calcifica el cartílago hialino? Sí, durante la osificación endocondral, dice. Y también con el pasar de los años. El cartílago hialino se calcifica, se vuelve hueso. Es decir, que se va a volver hueso las costillas, el cartílago costal, se va a volver hueso la tiroides, se va a volver hueso la cricoides, aritenoides, sí, las tráqueas, sí, se vuelve hueso, porque si uno saca una radiografía de tórax a un viejito de 90 años, todo ya está osificado, ese cartílago hialino. ¿Ya? Tipos celulares, condroblastos, condrocitos. Componentes típicos de la matriz extracelular, fibrila de colágeno tipo 2, agrecano, el proteoglicano más importante. Ve como le digo que aquí está su resumen de ustedes, de todo lo que yo les he dicho anteriormente. ¿Cómo crece este cartílago? Los tres cartílagos, ¿cómo crecen? De manera intersticial, por aposición, muy limitado en los adultos. Reparación, capacidad muy limitada. En general, forma una cicatriz con generación de cartílago fibroso. Y obviamente ya no cumple una función, la función que uno quiere. ¿Ya? Bien, les voy a explicar este cuadrito y nos vamos a quedar ahí. Falta todavía así otra cosita más. Cartílago elástico. Te lo voy a explicar este cuadro para que no se les borre la memoria. El cartílago elástico, ya les dije en la anterior teoría que
Lo único que caracteriza este cartílago es porque tiene la proteína elastina en su matriz extracelular, que da esa característica de elasticidad. ¿Dónde encontramos este cartílago elástico? Este cartílago elástico encontramos en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, en algunos cartílagos laringeos. ¿Ve? Aquí ya se mete en otro. Aquí está en el cartílago laringeo, está la tiroide, está el cricoide y el aritenoide. Y aquí también hablando de laringe, pero ¿cuáles son? Aquí está la epiglotis, los corniculados y los cuneiformes. Son 6 cartílagos, pero hay 3 que son hialinos y 3 que son elásticos. Interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ustedes conocen dónde está la trompa de Eustaquio? En el oído, creo. Sí, exactamente. Lo vamos a ver eso, ¿ya? En la práctica, ¿ya? Lo vamos a ver, mejor dicho, en la teoría de cuando estemos avanzando aparato respiratorio, ¿ya? Pero vamos a poner acá, fíjense dónde está, trompa de Eustaquio. Interesante esta trompa de Eustaquio, tiene una función muy, pero muy importante, ¿ya? Y nos podemos pensar la trompa de Eustaquio directamente comunica, ¿ya? Fíjense este gráfico cómo es. Acá lo tenemos al oído, ¿ya? Este es el conducto auditivo externo, este es el pabellón auricular. También está formado por cartílago elástico. El conducto auditivo externo también está formado por cartílago elástico. Aquí viene el oído medio. Y fíjense la trompa de Eustaquio. ¿Cómo comunica? Aquí ya estamos viendo la nariz y la boca, ¿no? Y aquí hay un conducto que es la famosa trompa de Eustaquio. ¿Qué función desempeña esta trompa de Eustaquio? Que también está conformada por cartílago elástico. La función que desempeña la trompa de Eustaquio es de igualar las presiones internas del cuerpo con la de afuera, con la de la atmósfera. Entonces, ¿cómo ustedes se dan cuenta de eso? Cuando ustedes están viajando por flota o por avión, se les tapan los oídos de pronto y ustedes tragan saliva o mastican una pastilla, obviamente tragando saliva, y ¡buf!, se les destapan los oídos. Entonces significa que la trompa de Eustaquio se abrió e igualó las presiones de afuera con las de adentro. Esa es la función que tiene la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y se encuentra en la rinofaringe, es decir, está a este nivel por la nariz, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿qué comunica el oído con la nariz? Aquí, trompa de Eustaquio, ¿no? Aquí todavía hay una preguntita media interesante. Bien, ya, entonces, eso, a ver, ya, pero hombre. Bien, función, provee sostén flexible, presencia de pericondrio, sí. O sea que todos estos cartílagos, si se lesionan, no les va a pasar nada. Cicatrizan y se hacen funcionales de nuevo. Calcificación no. Mire de interesante, el cartílago elástico no se calcifica nunca, ni con el pasar de los años. Claro, nunca he visto yo que a un abuelo le jalen la oreja y se le rompa como bizcocho también, pues nada que ver, ¿no? Sigue nomás la oreja firme, ¿no? Entonces no se calcifica el cartílago elástico. Tipos celulares, condroblastos, condrocitos, elementos, componentes típicos de la matriz celular, fibrillas tipo 2, fibras elásticas, eso, que no tienen esto, y agrecano. Crecimiento, los dos por igual, intersticial y por aposición. Reparación, muy limitado, ¿no? Cartílago fibroso. Este cartílago fibroso, ¿ya? ¿Qué es lo que los diferencia? Directamente porque los componentes de su matriz intracelular son fibra de colágeno de los tipos 1 y 2, ¿ya? Y tienen versicano como proteoglucano, no tienen agrecano como proteoglucano más importante, sino que es versicano y que es secretado por los fibroblastos. Ya lo vamos a ver, ahorita le estoy haciendo un resumen solamente. ¿Dónde se encuentra el cartílago fibroso? Discos intervertebrados. Eso.
¿Quién me dice? Fíjense ustedes. No la entendí bien. ¿Dónde quedan los discos intervertebrales? En las vértebras. Exacto. Pues sencillo. Vértebra, no hay vuelta. Obviamente es la almohadita que hay entre una vértebra y otra. Mira, cabalín, esta es una imagen patológica del cartílago. Aquí mejor está acá. Sería la columna, ¿no? Exacto. La columna vertebral, fíjense, todos esos espacios celestes que hay son de cartílago fibroso. Es la almohadita que hay entre una vértebra superior y otra inferior, ¿no? Que amortigua los golpes y la hacen que la superficie articular se distribuya la fuerza uniformemente. Y aquí tenemos, ¿no? Este es el cartílago fibroso que está entre una vértebra superior y otra inferior. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Diga. ¿Qué pasa si en caso, digamos, de que haya una fractura de columna, el cartílago fibroso ya no funcionaría correctamente? En realidad, si se lesiona el cartílago fibroso, sí, porque queda como, fíjense ustedes acá, dentro de la presencia pericondrio del cartílago fibroso, y acá dice que no. Entonces se lesiona y se degenera, ¿no? Ahora, lo más importante, digamos, en la columna es que la lesión de columna, si abarca el cartílago, espectacular, digamos, yo me quedaría tranquilo, pero que no abarque, digamos, la médula espinal, ¿no? Porque la médula espinal cuando se lesiona, pues ya se vuelve el paciente paralítico, que es una desgracia para toda la vida, ¿no? Y ya lo vamos a ver en tejido nervioso eso también. Sínfisis pubiana, ¿quién me dice dónde está? ¿En el pubis? Exactamente. Hay que estar, todo es por sentido común. La palabra sínfisis significa unión. Entonces, es la unión del pubis. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes aquí, a ver, uno que esté más agradable. Cualquiera de estos vamos a hacer. Es lo que une las tres regiones de la cadera, ¿no? En realidad se une pubis con pubis, con el pubis del lado derecho con el pubis del lado izquierdo, digamos, ¿no? Entonces, así lo tenemos, digamos, al hueso los huesos de la cadera, porque son los dos huesos coxales, ¿no? Entonces, aquí está, ¿ya? Este hueso coxal, ¿ya? Hay dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y esto que están viendo ustedes acá es el pubis. Aquí atrás está el isquion y todo esto que ven acá ustedes es el ilíaco. En su conjunto se llama hueso coxal, ¿no? Este es el ilion, el ilíaco, el hueso ilíaco, perdón. Este de aquí que se ve aquí una puntinga es el isquion y este que se ve aquí es el pubis. Entonces la sínfisis del pubis es esta unión que ustedes están viendo acá y ese color celestito es el cartílago fibroso que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿qué función, digamos, tiene esto? Bueno, que este cartílago normalmente a la hora del mecanismo del trabajo de parto de la mujer, esto se abre y otra vez se une de nuevo, ¿no? Así es, esa pelvis está adaptada, digamos, en la mujer para el trabajo de parto. Esa es la sínfisis del pubis, esa unión. Discos articulares, aquí, articulaciones externo, clavicular y temporomandibular. Diga. ¿Le escucho? Ya, sigamos entonces. No lo escuché. Ya. Discos articulares, articulación externo, clavicular y temporomandibular. Como su nombre lo dice, ¿dónde encuentro yo la articulación temporomandibular?
Temporo viene de hueso maxilar. Mandíbula viene de la mandíbula del maxilar inferior. Entonces, si yo me pongo aquí a ubicarme en la anatomía, entonces yo me voy a poner acá articulación temporomandibular. Articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es súper interesante. ¿Dónde está? Justamente está acá, entre la mandíbula y el hueso temporal, aquí. Y aquí hay un disco hipoficiario, ¿no? Ahí hay un disco de cartílago. Este disco de cartílago está compuesto por cartílago fibroso. Si este se lesiona, también se echa a perder, ¿no? Entonces, ahí el disco es la articulación temporomandibular. Menisco, ¿dónde están los meniscos? ¿Quién me dice eso? Meniscos los tenemos en la rodilla, ¿ya? Acá está la articulación de la rodilla y los meniscos están aquí. El del lado derecho, el del lado izquierdo. También la articulación de la rodilla tiene cartílago. No nos olvidemos. ¿Por qué? Porque tiene el cartílago articular. Si se daña el cartílago articular, es peor que dañarse un menisco. Porque nosotros podemos tranquilamente estar sin menisco, ¿ya? Y tener los cartílagos sanitos y esa rodilla sigue funcionando. Pero si se daña el cartílago articular, ya no funciona para nada esa rodilla. Ya saben ustedes que sin ese cartílago se suelda el hueso con el hueso, ¿no? Bien, ahí es el famoso menisco. Complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca, ¿no? Justamente es en la articulación de la muñeca. Hay un cartílago ahí que también es formado por cartílago fibroso. Y en las inserciones tendinosas, ¿ya? También hay cartílago fibroso en donde se inserta el tendón con el hueso. Función: resiste la deformación de la fuerza externa, no tiene pericondrio, se calcifica, sí se calcifica, calcificación del callo fibrocartilaginoso durante la reparación ósea, es decir, cuando se fractura, también obviamente se calcifica el cartílago. La misma célula, pero aquí la diferencia es que este tiene fibroblastos, condrocitos y fibroblastos, ¿no? Y por eso que acá dice, en los componentes típicos de la matriz extracelular, el versicano, que es un proteoglucano, pero que es formado, secretado por los fibroblastos. En cambio aquí el agrecano es secretado y formado por los condrocitos. ¿Ya? Ya les vamos a explicar eso cuando hablemos de cartílago fibroso en forma separada. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí en cartílago elástico, ¿ya? Que lo vamos a explicar en la siguiente clase. Y yo creo que terminamos cartílago, ¿ya? El siguiente lunes terminamos cartílago en breves minutos, en unos 15 minutos, y de ahí seguimos con, ¿qué se llama? Tejido óseo, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Disculpe, doctor. En Diga. el caso de la pubis, el cartílago actuaría como elástico, entonces, si se abre y se vuelve a cerrar. No, simplemente está ese cartílago protegiendo que no se suelden las dos sínfisis pubianas, ¿no? Que no se, ustedes saben que como el cartílago tiene la función de almohada entre dos superficies óseas, y cuando no hay cartílago, entonces un hueso con hueso se va soldando y ya pierde su función de articulación, o sea, ya no es una coyuntura, como dice, ya no va a haber movimiento. Entonces ese cartílago fibroso está en el medio simplemente porque hay cierto movimiento en esa articulación con ese cartílago. Entonces se llega, digamos, a abrir el canal del parto sin que este cartílago se lesione, sin que se rompa. No hay ningún problema. Ese cartílago fibroso, digamos, tiene la particularidad, digamos, de abrirse por el canal del parto sin que se lesione, si tiene la suficiente elasticidad como para que no se rompa, sino que la función es que no se suelde
el pubis con el otro pubis, sino que siempre tiene que haber algo en el medio para que no se llegue a soldar. Entonces, doctor, ahora hemos llevado tejido cartiloso. ¿Perdón? Vamos a terminar todavía la siguiente clase. Cartílago, vamos a hablar más de cartílago elástico y de cartílago fibroso, y de ahí vamos a ver un poquito de lesión de cartílago y de reparación de cartílago, y de ahí ya avanzamos a tejido óseo. El sábado hacemos la práctica de tejido conjuntivo y de tejido cartilaginoso, los dos. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Doctor, no se olvide pasar las imágenes, por favor. Perfecto, se las paso al tiro, digamos, ahorita. Para no Gracias. pelarle. A ver, ahorita no lo hacemos. Doctor, ¿puede volver a mandar el texto en WhatsApp, por favor? ¿Cuál, mamita? El texto del PDF. El libro. El libro. Por favor. Ya, se lo mando al tiro. ¿Todo esto está en el libro, no, doctor? Totalmente. Pero estudie de los apuntes de esos resumencitos que yo mando, que son fotos del libro, y es todo lo que quiero que sepan. Ya, gracias. De nada. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. De nada, cuídense mucho. Gracias a ustedes.